Como decía Gabriel, bueno, la mesa es de toma de decisiones de medicina interna, o sea que todo va a estar enfocado a decisiones que tiene que tomar el médico que hace medicina interna pediátrica o el médico que está en emergencias. Y bueno, obviamente no es la idea de esta sesión interactiva hablar del paciente cuando ya está en terapia intensiva, ¿no es cierto? La primera pregunta, caso clínico, paciente de sexo masculino de 15 años de edad, previamente sano, que ingresa por guardia con fiebre de 24 horas de evolución y odinofagia. El examen físico presenta pulsos distales presentes, temperatura axilar de 38,5, normotenso y frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto. ¿Usted qué haría como conducta inicial? Todos tienen la... Hola. Indico AINES para calmar dolor de garganta, oxígeno y realizo expansión a 20 mililitros por kilo con solución fisiológica. Solicito cultivo de fauces y test rápido. Lo dejo en observación y vigilo frecuencia cardíaca y presión arterial. Ahora tenemos que esperar cuando... Bueno. En realidad la idea de esta pregunta es la pregunta más controvertida de todas. Y bueno, las respuestas están... No las veo. Ah, tengo que preguntar, perdón. No, para respuestas de la gente. Ya la pusieron. Ah, ahí está. Bueno, la opción 2 es la que yo di como respuesta correcta. Mi idea un poco era que diera así, ¿no? Que diera bastante dispar y con por ahí otras opciones. Acá lo fundamental es las definiciones del comité. Hubo una conferencia en 2005 de diferentes especialistas, de 20 especialistas en terapia intensiva, y definieron primero, bueno, CIRS. El CIRS lo definieron como, tiene que tener los siguientes criterios, ¿no es cierto? Temperatura central mayor a 38,5 o menor a 36, taquicardia, la taquicardia definida como frecuencia cardíaca mayor a 2 desvíos estándar por sobre lo normal, sin estímulo externo, uso crónico de drogas o dolor. Acá, bueno, después, esto puede generar un poco de controversia en la respuesta que yo puse, ¿no es cierto? Pero bueno, lo fundamental, lo que yo quiero que quede como concepto, es que un paciente que tiene odinofagia y fiebre nada más y tiene 130 de cardíaca, eso nos tiene que llamar la atención. Entonces, en el caso de este paciente, tiene temperatura y taquicardia. Obviamente el recuento leucocitario no lo tenemos y la frecuencia respiratoria no está acá, pero ya cumple 2 criterios de CIRS. El mismo comité de expertos definió que es una infección. La infección es una infección sospechada probada por cultivos positivos, directos positivos o PCR positivas, o causada por cualquier patógeno, o síndrome clínico asociado con una alta probabilidad de infección, o que la evidencia de infección incluya hallazgos positivos en examen físico, imágenes o laboratorio, por ejemplo, la presencia de leucocitos en sitios estériles, perforación de alguna víscera, radiografía comparativa con neumonía, rayo purpúrico. Todo eso se considera fiebre. Se considera infección. Y definición de sepsis es CIRS en la presencia de o como consecuencia de una infección probada o sospechada. La verdad que un paciente que tiene odinofagia, uno puede pensar que tiene 130 de frecuencia cardíaca por el dolor, pero bueno, no es tampoco un dolor tan intenso como para producir tanta frecuencia cardíaca. Acá puse los desvíos estándar. En los chicos de 13 a 18 años, los 2 desvíos estándar para taquicardia es mayor a 110 de frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y también tenemos los desvíos estándar para frecuencia respiratoria, recuento leucocitario y tensión arterial.
Supongamos que elegimos, en la pregunta anterior, vigilar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Luego de una hora me informa la enfermera temperatura 39 grados, presión arterial 70-45, con frecuencia cardíaca que persiste en 124. Evalúa al paciente y presenta relleno capilar de 4 segundos y pulsos débiles con leve palidez cutánea y mucosa. ¿Qué acción realizo en primera instancia? Coloco vía periférica o intraósea, oxígeno, e indico expansión de 20 mililitros kilo hasta 60 mililitros kilo. Coloco vía periférica o intraósea, oxígeno, indico hemocultivos por 2, antibióticos endovenosos, y luego expansión con solución fisiológica 20 mililitros por kilo hasta 60 mililitros por kilo. Coloco oxígeno y vía central con 3 lúmenes para lograr expandir y administrar antibióticos e inotrópicos simultáneamente. Asumo que los signos vitales son secundarios a la hipertermia. Le pido a la enfermera que la administre dipirona endovenosa y decido revolver sin fiebre. ¿Tiro? Sí. Opción 1 es la que dieron la mayoría como correcta, algunos opción 2. Bueno, la opción 1 es la correcta. Coloco vía periférica o intraósea, oxígeno, e indico expansión a 20 mililitros por kilo hasta 60 por kilo. ¿Por qué no? La opción 2... el concepto es que no voy a esperar a hemocultivar a un paciente para luego expandirlo, ¿no? O sea, la idea es empezar rápidamente con fluidos. Esto está bien claro en las normas, en la guía de práctica clínica de Carcilo, que se publicaron en el 2007, donde se estableció todo tratamientos guiados por metas y tiempo dependiente, ¿no es cierto? Obviamente es bastante exigente en cuanto a los tiempos estas guías, y lo que dicen estas guías es que a los 5 minutos yo ya tengo que tener una vía para empezar a resucitar al paciente con fluidos a 20 mililitros por kilo. Y después da como, dice, hasta 60 por kilo, y haciendo la parte de antibióticos, lo pone como algo también que hay que hacer en los primeros 10 minutos, pero no lo pone como lo primero, ¿no? Y no habla de los hemocultivos. Entonces, bueno, esta dio menos lugar a controversia esta pregunta. Esta es la guía que salió posterior, o sea, la anterior es de la Academia Americana de Cuidados Críticos, y esta es una campaña internacional que tomó en realidad las guías de la Academia de Cuidados Críticos americana. Según la última evaluación, no sé si se acuerdan del paciente, era un paciente que estaba hipotenso, que tenía mala perfusión periférica, pero que estamos recién comenzando con la resucitación con fluidos. Según la última evaluación, ¿cuál es el diagnóstico? Sepsis, sepsis severa, shock séptico, refractario a volumen. Bueno, el auditorio puso opción 3 como válida y no es la correcta. En realidad la correcta es la opción 2, sepsis severa, que creo que fue la segunda por lo que vi ahí. Esto tiene que ver también con las definiciones del consenso de expertos que se hizo en el 2005 y que todavía sigue vigente. Sepsis severa es sepsis con disfunción cardiovascular antes de comenzar el tratamiento o después de haber recibido menos de 40 mililitros por kilo. O sepsis con síndrome de distrés respiratorio agudo, o sepsis con 2 o más fallas de órganos diferentes a las anteriores. Y shock séptico es sepsis con disfunción cardiovascular, que no, obviamente, respondió con 40 mililitros por kilo. Bueno, las definiciones de disfunción cardiovascular es hipotensión menor al percentilo 5 para la edad o presión sistólica menor a 2 de estándar para la edad.
necesidad de drogas vasoactivas para mantener la tensión arterial normal, o dos de los siguientes: acidosis metabólica inexplicable con déficit de bases de 5 milimolitros, aumento de ácido láctico por encima de 2 veces lo normal, oliguria con ritmo diurético menor a 0,5, relleno capilar mayor a 5 segundos, capa entre temperatura periférica y central de más de 3 grados. La disfunción respiratoria, bueno, las definiciones de disfunción respiratoria PAFI menor a 300, obviamente que no tengan ninguna enfermedad de base, PCO2 por encima de 20 sobre el basal, necesidad de FiO2 mayor a 50 para mantener saturación de más de 92, necesidad de ventilación invasiva o no invasiva. Disfunción neurológica, el Glasgow menor a 11, o cambio agudo del estado mental con caída de 3 puntos del Glasgow del basal, disfunción hematológica de plaquetas menor a 80.000, o un descenso mayor al 50% en los últimos 3 días para las enfermedades hematológicas u oncológicas crónicas, o RIM mayor a 2. La disfunción renal, creatinina mayor a 2 veces el límite normal para la edad, o un aumento de 2 veces el basal. Y disfunción hepática, bilirrubina total mayor a 4 o transaminasas 2 veces el valor normal para la edad. La enfermera que me asiste coloca expansión con solución fisiológica en bomba de difusión. ¿Qué medida tomo a continuación? Luego de expansión a 20 mililitros por kilo, revalúo para definir si sigo con próxima expansión. Le solicito a la enfermera que retire la bomba de difusión, ya que el máximo goteo es 999 mililitros horas y que expanda con bolos manualmente. Le solicito que tome hemocultivos y luego le coloque otra vía periférica para administrar antibióticos. Le solicito a la enfermera que retire la bomba de infusión, ya que el máximo goteo es 999 mililitros hora y que ponga un compresor sobre el Baxter para aumentar la velocidad de infusión. Bueno, en realidad la 1 es correcta, pero no es lo primero. La medida que tomo a continuación, pues si yo sigo expandiendo al paciente de la misma manera, la función correcta es la B. Si yo sigo expandiendo al paciente de la misma manera, un paciente de 15 años que probablemente pese 40, 50 kilos, voy a hacer una expansión en 1 hora, ¿sí? La idea es hacerla en mucho menos tiempo, ¿no? Incluso las guías que les mostré anteriormente hablan de que a los 15 minutos, o sea, en 10-15 minutos el paciente tiene que tener 3 expansiones. O sea que la respuesta correcta es: le solicito a la enfermera que retire la bomba de infusión, ya que el máximo goteo es 909 y que expanda con bolos manualmente. La forma de expandir con bolos manualmente, siempre que tiene un paciente con sepsis severa o shock séptico, es lo indicado, y la forma, lo más cómodo es con una jeringa de 60 mililitros, una llave de 3 vías, y de esa forma ir expandiéndolo. La opción D es poco confiable, porque bueno, hay que ver si uno pone algo para apretar el Baxter o aprieta el Baxter para que le caiga en goteo, bueno, hay que ver si realmente logra expandirlo rápidamente el paciente también. Esto tiene que ver con la sobrevida de los pacientes según la resucitación con fluidos. Cada hora sin recibir resucitación apropiada, restauración del relleno capilar menos de segundo y presión arterial normal, aumenta el riesgo de mortalidad 40%. Eso dice Ham en un trabajo del 2003. Trabajo más nuevo de Oliveira, que se hizo en San Pablo, que habla del tiempo, el tiempo y el tema de los fluidos, como es muy sensible el tema del tiempo y expandir rápidamente. Lo que muestra Oliveira es que si yo en 1 hora expando a menos de 20 mililitros por kilo, tengo 73% de mortalidad. Si expando entre 20 a 40, bajo un 52. Y si expando más de 40, bajo un 33. O sea, el tiempo en que expandimos un paciente es fundamental. ¿En qué momento indico antibióticos? Lo más rápido posible dentro de la primera hora del diagnóstico, si es posible con hemocultivos previos. Lo más rápido posible dentro de la primera hora del diagnóstico, es fundamental realizar hemocultivos, ya que está comprobado que el diagnóstico etiológico mejora la mortalidad. Luego de llegar a 60 mililitros por kilo, antes de administrar inotrópicos, si es posible con hemocultivos previos, ninguna es correcta.
Bueno, 64% dio la respuesta A. Eso, bueno, ahí coincidimos. Lo más rápido dentro de la posible hora del diagnóstico, si es posible, con hemocultivos previos. Los hemocultivos no es algo fundamental, es obviamente algo que hay que hacerlo si uno puede, pero no tiene que demorar ni la expansión ni el antibiótico para realizar hemocultivos. Si se puede hacer simultáneamente todo, es lo mejor, ¿no? Y esto es un trabajo, al igual que hay trabajos que hablan del tiempo en que uno expande, realiza expansiones, hay también trabajos que hablan del tiempo en que uno pone antibióticos luego que se instala la hipotensión. Hay un trabajo de Gajewski que, bueno, ahí se ve que si uno da antibióticos en la primera hora, hay un 27% de mortalidad, sube a un 38% en la segunda hora, sube, bueno, acá dio en las segundas y terceras horas dio más o menos lo mismo, pero después siguió subiendo hasta un 100% en las 5 o 6 horas. Entonces una hora muere el 27% y a las 4 horas se duplica este porcentaje. Ya estamos. Bueno. Bueno, vamos a ir más rápido porque ya se me acabó el tiempo, pero bueno, lo que dice Kumar es más o menos lo mismo. Antibiótico en la primera hora es lo más importante. ¿Sí? Acá, bueno, hablábamos de, en realidad voy a pasar a otras preguntas. Esto es, lo importante es transfundir a un paciente cuando tiene hemoglobina. En realidad lo principal es llegar a una hemoglobina de 10. Esto está comprobado también en trabajos que hablan de eso, de que en un paciente con sepsis hay que tratar de llegar a una hemoglobina de 10. Esta también la voy a pasar, que no es tan importante. Bueno, vamos con las últimas preguntas. Luego de llegar a los 60 mililitros por kilo, el paciente persiste en shock. ¿Qué hago? Derivo al paciente a UCIP para que comience inmediatamente con inotrópicos. Le solicito al médico de UCIP que se acerque y coloque una vía central a mi paciente para comenzar con inotrópicos. Inicio inotrópicos por vía periférica. Pruebo una última expansión de solución fisiológica. Bueno, la opción correcta, está bastante repartida, pero la opción correcta que puse yo es inotrópicos por vía periférica, que es una de las primeras que salió. Esto es la guía que hablábamos recién, la guía de Carcilo de cuidados críticos de la Sociedad Americana, que bueno, para repasar, a los 0 minutos hay que reconocer al paciente, reconocer que está en shock, hacer el diagnóstico, mantener vía aérea, oxígeno y ya poner la vía. A los 5 minutos tengo que empezar con los fluidos y eventualmente, si puedo, también con los antibióticos. Si tengo 2 vías periféricas, se está empezando a hablar de que comenzar con inotrópicos antes de 60 mililitros por kilo. Si continúa en shock, y a los 15 minutos lo interpreto como shock refractario, después de pasar 60 mililitros por kilo, shock refractario a fluidos, y comienzo con inotrópicos, ¿sí? Si tengo una vía central, por vía central, si no, por vía periférica. Shock frío, se está empezando a usar más adrenalina que dopa, y shock caliente, noradrenalina. Si continúa en shock, bueno, después de los 60 minutos, shock resistente de catecolaminas, dar hidrocortisona. Bueno, y para terminar, bueno, esto habla de shock frío también, shock frío y shock caliente, que es lo que vimos recién. Las diferencias entre shock frío y shock caliente, diferencias clínicas. Y bueno, en realidad, ya estamos terminando, lo que quería dejar como concepto, que por ahí fue la primera pregunta,
Bueno, y como conclusiones, ¿no? La incidencia de sepsis está aumentando en el mundo entero, la mortalidad en sepsis disminuyó en los países desarrollados, las claves para reducir la mortalidad son diagnóstico temprano, antibiótico de forma temprana y agresiva, resucitación con fluidos inotrópicos de forma rápida y la unidad de cuidados intensivos después. Todo esto tiene que ser realizado en la guardia o en la sala de internación y no esperar al paciente para llevar a terapia para comenzar el tratamiento. Y lo que decía de la primera pregunta, que bueno, darle como trascendencia a la taquicardia y por más que parezca por ahí un paciente con una infección banal, si está muy taquicárdico, tenerlo en cuenta para eventualmente por lo menos pensar en sepsis, ¿no? Hola. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Tenemos un minutito, porque estamos medio... No, sí. ¿Cómo? ¿El micrófono? Ah, las chicas lo tienen el micrófono. ¿Qué tal? En realidad quería plantearle el concepto que, dada el paciente disparador que motivó el caso clínico, que es un paciente adolescente con fiebre y odinofagia y taquicardia, si bien la taquicardia es un signo que puede ser precoz en una hipovolemia efectiva, la verdad que es tan pero tan específico, porque es tan un signo clínico de hipo como de hipervolemia en un paciente con dolor y demás, sin otro hallazgo semiológico de hipovolemia efectiva circulante. Me parece un poco precipitado tomar como una conducta correcta la infusión de volumen a una dosis y velocidad expansora en un paciente solamente por la taquicardia. Y sí, con fiebre, sí. Sí, estoy de acuerdo que la pregunta fue un poco controvertida. La verdad que en realidad mi intención era generar un poco de controversia y hablar de la taquicardia, ¿no? Pero en realidad estoy de acuerdo con que el dolor, o sea, si el paciente está con dolor, bueno, uno pasa este paciente estaba muy taquicárdico para la edad, ¿no? Tenía 130 cardíaca, pero yo traté de poner odinofagia pensando que es, bueno, dolor, la odinofagia que tenga dolor al tragar no justificaría una taquicardia tan aumentada, ¿no? Pero, nada, la verdad que es controvertido, obviamente que uno lo que se va a guiar sobre todo es viéndolo al paciente, ¿no? Viendo en qué estado, en qué situación está. Pero lo que quería dejar como concepto que muchas veces por ahí hay pacientes que sobre todo el concepto de que el primer signo de sepsis es el primer signo, aunque muy inespecífico y puede ser cualquier otra cosa, y estoy de acuerdo con lo que vos decís, el primer signo de sepsis es la taquicardia, ¿no? O sea, el signo más temprano, digamos, que uno puede pesquisar, digamos. Es para, en realidad estoy de acuerdo en parte con las cosas que vos decís, pero es un poco para dejar como concepto si hay un paciente taquicárdico, bueno, mirarlo un poco más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Yo puedo hacer un Sí. comentario breve. No, respecto a la pregunta de recién, si era desproporcionado iniciar expansión con solamente la taquicardia como signo, en realidad es desproporcionado si uno toma la otra cantidad infinita de diagnósticos diferenciales que uno puede tomar. Pero sepsis severa y shock séptico son los que se benefician con la velocidad de respuesta y en este caso, si nos demoramos, el paciente se muere. En cambio, si estamos infundiendo líquido a un paciente que solamente ha tenido dolor, pues lo orinará. No creo que vaya a pasar mucho más que eso. Y si realmente está con una disfunción cardíaca, ya nos va a, claramente nosotros vamos a seguir controlándolo, viendo otros signos, quizás de perfusión, hígado u otras cosas, que me parece que son, bueno, los que nos van a ir acomodando las ramas de las conductas que vamos siguiendo. No sé si era eso lo que querías comentar.
Hay trabajos recientes que el fluido, cuando no está indicado por otras variables clínicas más allá de la frecuencia cardíaca, como deben ser el relleno capilar, y en un adolescente de esa edad, como puede ser también la presión arterial, está demostrado que dan morbimortalidad cuando se indican en una situación clínica que no lo merita. Independientemente si después el paciente progresará hacia sepsis severa. Eso puede ser que sea un CIRS, porque el CIRS engloba muchísimos pacientes, pero no quiere decir que un CIRS requiera sistemáticamente volumen por la sospecha de la proyección hacia. Uno tiene que actuar, creo yo, con parámetros clínicos, semiológicos, que documenten la hipovolemia efectiva circulante, y en ese momento dar el volumen en tiempo y forma que amerita, y no anticiparse, porque verdaderamente está demostrado que el fluido en más da mortalidad, como también da mortalidad no dar el fluido cuando el paciente sí lo amerita, pero por otras variables clínicas más allá de la frecuencia cardíaca. Absolutamente de acuerdo. El tema era justamente que el caso era para tratar de implementar esa normativa de trabajo, cosa de que no se escape justamente este tipo de pacientes, que no vamos a frenar absolutamente nada por ahí, pero sí vamos a estar actuando acorde a lo que por ahí nosotros estamos sospechando como diagnóstico inicial. Eso era, me parece, lo que vos querías traer con ese caso. Sí, yo quería transmitir era eso, ¿no? Aumentar la sensibilidad, porque hay un montón de trabajos que hablan que el diagnóstico, por ahí es verdad que no fue, o es muy controvertido como presenté el caso clínico en la primera pregunta, pero mi intención era tratar de aumentar la sensibilidad en cuanto al diagnóstico temprano de sepsis. Yo la verdad que desconozco bien desconozco del todo a los trabajos que te referís. Leí algunos trabajos que hablaban de si vos das demasiados fluidos, son trabajos que están saliendo actualmente, demasiados fluidos a un paciente que por ahí que tiene una sepsis y no o sea, como que hay que dar inotrópicos rápidamente y no seguir expandiendo indefinidamente. No sé si te referís a eso o a otra cosa, pero en realidad sí. Sí. No prendo, anda, bien. No, que si no prendo esto, peor. En cuanto al tema de volumen, hubo una día porque por ahí es cierto, o sea, lamento por ahí que es un tema re importante y por ahí, o sea, también por una cuestión de tiempo te lo hicieron pasar medio rápido. Eso sí. Por un lado, lo lamento. Da para muchísimo más. Con respecto al tema de los... Hay poco, al momento de hacer el diagnóstico precoz de sepsis, de shock séptico, hay muy pocos elementos como para tener en cuenta. La taquicardia es uno, de la fiebre es otra. Después, si eso lo asociamos con que hay una infección, ahí ya hablamos de que es un shock séptico. Sí, es más infección, sepsis. Exacto. Sí. Ahora bien, con respecto al tema de los volúmenes, es cierto lo que plantea el doctor, que está un poco controvertido el tema de ya se dejó de eso de volumen. Ahora bien, yo agregaría al costado volumen, pero controlando. Una día, porque vos pasaste medio rápido, era con respecto al tema del hígado. Sí. Bien. O sea, vos pasás volumen, pasás 20 por kilo, controlás el hígado. 20 por kilo de vuelta, controlás el hígado. Obviamente que si necesitas seguir pasando 20 por kilo de vuelta, controlás el hígado. Llegás a los 60 y arrancás con los inotrópicos y por vía periférica. No, voy a esto, pará. Él me plantea que solamente con la taquicardia. El problema es que, es cierto, hay muy pocos síntomas y signos para el diagnóstico de un shock séptico. ¿Qué es lo que hoy se está planteando en emergencia y cuidados críticos? Es cierto lo que plantea la doctora. A lo mejor le terminas dando un antibiótico de aquellos a un chico que a lo mejor lo único que tenía era un poquito de dolor. Pero el problema es cuando la cascada inflamatoria, cuando se desencadena, el efecto dominó, después no lo terminás agarrando más. Y para colmo de males, las cosas que vos podés hacer es a lo mejor en la primera hora solamente. Es más, muchos, que me llamó la atención, los antibióticos, y acá fíjate el volumen de gente que somos, la mitad, un poquito más de la mitad, no pone el antibiótico en la primera hora. Y en los trabajos que se han visto, donde más se demora en poner el antibiótico es en el paciente internado. Sí. O sea, el que ya estaba internado, el que lo tenés ahí al lado, que le estás controlando la cardíaca, y tenés un montón de parámetros para controlar, y es a lo mejor al que más tarde se le termina controlando el antibiótico. Estos son estudios tanto aquí en Argentina como multicéntricos que se han hecho en el exterior. O sea, entiendo el planteo del doctor, el tema del volumen y del miedo y demás, pero ojo, y tenés un chico con alteración del sensorio, está bien, lo charlamos en otro lado, pero si tenés un chico con alteración del sensorio que se te pone taquicárdico y por ahí no tenés por ahí para explicar, ojo que ese chico por ahí se te está chocando.
Este es un chico que tiene una faringitis como el 90% tiene una faringitis. Estamos cayendo en el riesgo de darle volumen sistemáticamente a un chico con faringitis. Colega, Eso lo hay que puntualizar en esta instancia.